Bueno, queridos patitos, estamos aquí para ir cerrando lo que es la campaña electoral y con ello ciertamente vamos a ir repasando lo que hemos recibido en el buzón y ciertamente aquí está la parte interesante para a ir abriendo lo que hemos recibido como propaganda electoral. Aquí tenemos Aukeratu Euskadi, elige bienestar. Y Manuel Pradales Lendakari. Tenemos aquí Indar Berría, Nueva Fuerza, Euskatu EAJ PNV, la propaganda electoral del candidato a Lendakari y Manuel Pradales Gil con lo que viene siendo el panfletillo de la propaganda, donde tenemos la candidatura de Mapagales. Y aquí una suerte de elementos que incorpora la candidatura en salud, en el ámbito global, nueva economía para todos, Euskadi plural, abierta, en igualdad, seguridad y vivienda. Estos son los marcos en donde el candidato Pradales habla de quiero liderar una Euskadi que garantice el bienestar, la calidad de vida, la del respeto, la convivencia segura, fiable y global, la Euskadi de todos y todas. Por tanto, aquí tenemos Euskal Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con la candidatura de Vizcaya, con ahí los candidatos de Euskal Alderdi Jeltzalea y el sobre. Y he de decir que ciertamente esta concretamente será la papeleta que introduciré el domingo en la urna. Luego tenemos a continuación ámbito de Podemos, el Carrequín Podemos, lo cual resulta curioso porque la de Sumar no ha aparecido por el buzón. Es una pena. Pero bueno, ciertamente aquí están los chistes. Luego vaya semanita. ¿Cómo pasa el tiempo? El canal de televisión española se llevó el Vaya Semanita cuando ganaron los socialistas. ¡Ay! Aquellos tiempos en los que decíamos que el Vaya Semanita era una infiltración del Partido Socialista para socavar. Bueno, pero bueno, estas cosas nunca se demostraron. Y por tanto, resulta pintoresco que el Carrequín Podemos hable de que Andueza va a votar al PNV, que si Pello Chandiano va a votar al PNV, todo el mundo va a votar al PNV, pero bueno, resulta ciertamente curioso porque están metiendo aquí a dos de la cuadrilla, ¿recordáis los de la cuadrilla? Ahí en el Bachoqui, están en el Bachoqui estos dos descojonándose y ahí está la muchachita que es la que regenta junto a su pareja el bar, ¿eh? Luego van a un meeting de Miren Gorrochategui, lo cual es alucinante porque o son muy masocas, teniendo tantos bares en todo el país para regentar un bar, decidan subarrendar un bachoqui, lo cual ciertamente es alucinante. Y por otro lado, también uno puede decir, mira qué generosos son esta gente del PNV que subarrendan el bar de su sede social a gente de Podemos. Lo cual es alucinante, pero bueno. Si nos votan, pactaremos con el PNV. Y a través, ¿ves, Aitor? Al final todos acaban llamando a nuestra puerta. Si nos votan, nosotros también pactaremos con el PNV. Elige la izquierda. Elige... bueno, estas viñetas. Elige seguir en el interior. Vamos a hacerles caso. En este caso, el de mirar en el interior. Porque, bueno, vamos a ver qué es lo que viene por aquí.
¿Qué tenemos? Tenemos una cartita donde sí, sigue como el dibujín, el que me han puesto tantas veces en YouTube como información a mi persona, porque después de eso de hay que joderse, Julen, no piensan en nadie echar nunca a estos o qué. Bueno, hay que sí. ¡Gorrochateki! Bueno, Amaya, tú que vas de roja, ya sabemos que no nos vas a votar a nosotros. Votarás al pillo chandiano o al eneco Andueza, ¿no? No, tú lo has dicho. No os voy a votar a vosotros. Es decir, que votar a Pello Chandiano y votar a Eneco Andueza es votar al PNV, lo cual ciertamente es increíble. Y ahí está lo de Miren Gorrochategui, el dije a la izquierda, lo cual resulta interesante porque lo mismo que pasó en Galicia, con el tema Sumar, con el tema eh, Podemos, en donde habían llegado a un acuerdo, pero luego las bases dijeron que no. Euskadi también han tenido sus problemas, plomo con plomo al fondo. Aquí tenemos la candidatura de Podemos, llevada a la cabeza de Edurne Gurrochategui, que bueno, fue senadora. Recuerdo una charla que dio en Villamonte acerca del asunto en Cataluña y que debido a que la he olvidado, afortunadamente para ella, no haré referencia a lo que dijo respecto al proceso en Cataluña. Evidentemente luego tenemos el Partido Socialista, que está aquí con el logo, Partido Socialista, PSE, PSOE y socialistas vascos. Vamos a abrirlo, a ver qué es lo que nos viene aquí. Lo cual resulta curioso porque elige al que decide, que será seguramente lo que venga el lema aquí dentro. Es algo que viene en las furgonetas, he visto un par de ellas, una circulando y otra cerca del mercadillo de Algorta, en fechas recientes. Y aquí está, la propaganda que dice, aquí el Eneco Andueza, querido Eneco, estuvimos en clase, Ciencias Políticas, UPV, del año 2000, 2005, no sé cuántas veces estuvimos en clase juntos, pero estuvimos alguna vez. Eneco Andueza Lendakari, del clan de Ibar, vota el que decide. Erabakia Sureada, bueno, Erabakia Sureada siempre es tuya, porque tú eres el que tiene el derecho a voto y lo ejerces libremente. Una persona, un voto, cada persona tiene un voto, y eso es importante. Pero vota el que decide me resulta un poco alucinante, alucinante en tanto en cuanto lo que quieres no es decidir indirectamente. Lo que quieres es decidir directamente. Es decir, si tú decides votar al que decide, estás dejándole subsidiariamente tu decisión al señor Andueza para que entonces luego él decida si quiere hacer Endacari a Pradales o a Ochandiano. Presumiblemente. Presumiblemente. Porque siempre puede haber la posibilidad de que la gente, pues, se levanten el domingo y voten por un mundo más justo. Que ya llegaremos a la candidatura de por un mundo más justo. Pero bueno, podría tener mayoría absoluta por un mundo más justo. Por eso la sociedad podría hacer lo que le dé la gana. Y por tanto, esto de vota al que decide, ¿no? La sociedad debe decidir ella misma. Lógicamente. Y eso es lo que la sociedad hace, porque si no estaríamos en sufragios censitarios, elecciones indirectas, lo cual en cierta manera es cierto que son elecciones indirectas, incluso por ejemplo la de Estados Unidos, que se elige un colegio electoral que luego es el que elige al presidente. Pero bueno, ciertamente aquí tenemos la candidatura con en Ecuador y toda la familia socialista que viene por ahí. Por tanto, aquí tenemos la candidatura del Partido Socialista Euskadi Kosker. Aquí tenemos aquí la de EH Bildu con la que está da Orain. El cambio es
ahora con esa E, para que curiosamente empiecen a dar gustirrinín a los que piensan en ETA, ni la idea de que las elecciones se ganan en el centro. Ellos se han tramizado del Partido Nacionalista Vasco, se han transformado en el nuevo Partido Nacionalista Vasco, más moderno, más guay, más ecologista, más chachipiruli. eh, mm, es decir, construyendo una realidad alternativa, un trampatojo sobre lo que era la izquierda chale, es decir, Sortu, que quería establecer en el último congreso la subsumisión, es decir, la supeditación de todo nivel institucional a la revolución. Fascista-leninista, por supuesto. Ese es el mantra de Sortu, que es el corazón y el alma de Bildu, es decir, Sortu Herri Batasuna. Evidentemente, habla de que el futuro en tus manos, y habla por aquí detrás, referido a que, ¿lo ves? Es el cambio. Pero bueno, también podemos hablar de que el cambio es el PNV poniendo a Pradales en vez de a Urkullu. Lo mismo que Urkullu fue el cambio al poner a Urkullu y no a Ibarretxe. Ibarretxe fue el cambio después de no haber puesto un nuevo mandato a Ardanza. Y Ardanza fue el cambio después de haber quitado a Garaikoetxea. Y Garaikoetxea fue el cambio después de la venida del Lehendakari Serra, es decir, el señor Leizaola. Y Leizaola fue el cambio después del fallecimiento de Aguirre. Así nos remontamos en una cadena que no se rompe hasta 1936. Pero bueno, ciertamente, esta buena gente de Bildu nos viene también con el cacharrito de Bosca Bildu y la idea aquí en que Caixo Juan Carlos viene personalizado, que simpáticos estos, acerca de esto que viene aquí. El mundo en el que nacimos y el de ahora se parecen bien poco. Bueno, ciertamente yo nací en 1982, Guerra Fría. En aquel momento ellos tenían una cierta situación pintoresca, como es el asunto de HB, referido al tema de la violencia, cosa que ellos no dirán aquí. ¿Recordáis esa canción de Antonio Flores, aquella de No dudaría, el tema de la violencia? Una canción bien interesante. Para que haya paz, auténticamente, en el País Vasco, esa canción tendría que cantarla a coro el señor Ochandiano, Otegi, Arnaldo Otegi, tendría que cantarla en solitario o acompañado con Nerea Kortajarena, Iker Casanova, Asier Arraiz, toda esta gente tendría que cantarla con convicción, a plena voz, antes de poder hacer ninguna otra cosa. Pero bueno, parece que no están cantarines, a pesar de que en alguna Navidad, por ejemplo, el que supuestamente fue diputado general de Guipúzcoa, estuvo cantando ahí mano a mano de rock and roll con José Luis Bilbao como diputados generales de Guipúzcoa y Vizcaya. Pero bueno, ciertamente las cosas a veces son de esta manera. El mundo en el que nacimos y el de ahora se parecen bien poco. Y es mucho lo que hemos avanzado. Sí, gracias al PNV. Estamos mejor ahora. Ah, sí, gracias al PNV. ¿Verdad? Porque hemos sido capaces de reconocernos y caminar juntas y juntos. Sí, gracias al Lehendakari Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe. Gracias a las políticas públicas de gobiernos de coalición con el Partido Socialista, con Eusko Alkartasuna, con Ezker Batua, con Euskadiko Ezkerra, antes de su fusión con el Partido Socialista, acuerdos plurales, transformadores, en una legislatura, la última, incorporada a las últimas tres, donde el Lehendakari Urkullu tejió acuerdos más allá de su propia sigla con no solamente el gobierno, sino también con leyes aprobadas con partidos de la oposición. Por tanto, ciertamente, claro, está muy bien, pero a veces han hecho cosas a pesar de ellos, a pesar de vosotros, queridos amigos de Bildu. Nos encontramos en un momento que no debemos desaprovechar porque creemos que se puede hacer más y mejor. Lo que ha hecho Urkullu, lo que ha dicho Pradales, lo que dijo Ardanza y lo que dijo Ibarretxe. No hay que dar nada por sentado. Las cosas se hacen caminando.
Y, por tanto, la oportunidad de cambio es para darles, Lehendakari, unas mejoras siempre continuas. Porque eh, nos olvidamos de un pequeño detalle. Este país es una nación foral, y una nación foral, con la foralidad en el ámbito vasco, incorpora la adaptación siempre a los tiempos que van sucediéndose. Y esa transformación, apegado al hecho donde la ley no solamente es la ley en sí mismo, sino también cómo se hace esa ley, evidentemente requiere de adaptación al tiempo de los procedimientos legales, la ley, los reglamentos de desarrollo, y por tanto, esa situación en donde creemos que se puede hacer más y mejor, eso ya lo hacen las instituciones, en el ámbito municipal, foral y gobierno vasco. Con independencia de quién esté, no. Con independencia de quién esté, no. Porque es necesaria una visión de país, un marco de pensamiento en donde la visión a largo plazo y la visión a corto plazo se acompasen con un proyecto nacional de construcción política. Por tanto, no depende sino de el voto y lo que la gente quiera. Resulta ciertamente curioso esta pequeña redacción en donde está estableciéndose una crítica que viene más bien por este lado de aquí, ¿eh? Con la idea de soluciones del siglo XXI. Estamos en 2024, el siglo XXI empezó en 2001, ¿eh? Pero bueno, la cooperación como el hecho de que hay 6 presupuestos del gobierno español que fueron aprobados por Bildu y 0 en el Parlamento Vasco, el gobierno de Euskadi. El estatus berría, no estatus, es decir, hacer lo que hizo el Lehendakari Ibarretxe, pero 19 años más tarde. Recordemos que votaron 3 que sí y 3 que no al llamado Plan Ibarretxe. Soluciones del siglo XXI, pues recetas del pasado no han servido para garantizar servicios públicos de calidad. Coño, los indicadores son maravillosos actualmente, lo cual no indica que no haya que mejorarlos. Vamos a poner en pie Osakidetza, creía que se había hecho en 1982. Proponer políticas para el cuidado público comunitario. Vaya, yo creía que se había hecho desde los años 80. Como unidad política es posible garantizar el acceso y el derecho a la vivienda. Creía que la vivienda en el País Vasco es el lugar donde mejor está. Eso sí, un pequeño detalle, una tontería que se me ha ocurrido. Si es un derecho subjetivo desde la ley que se aprobó en el Parlamento Vasco de 2015 con el concurso de UPyD, Gorka Maneiro, que sigue estando en política pero en otras coordenadas de partido, no ideológicas, sigue estando en el mismo rollo. ¿Por qué se sortean las viviendas? ¿Sortearíamos una RGI? ¿Sortearíamos cualquier derecho social? ¿Por qué se sortean las viviendas como si fuera esto una tómbola? Es imprescindible bajar los precios, o sea, controlar el mercado para que se dicte cuál es la norma, para que la gente diga las patatas valen 1 euro, para que el café valga 20 céntimos y para que las viviendas valgan como máximo 20.000 euros. Algo así. Por tanto, resulta curioso porque la ley española de vivienda que destruyó el mercado inmobiliario afecta en Euskadi, en esto de los grandes tenedores y todo esto afecta al 3,4%. Y quitando instituciones públicas y particulares afecta al 1,4%. Es decir, una ley que no está hecha para Euskadi, pero tiene afectación en Euskadi para poder meterle la cuña respecto a Madrid, Andalucía y alguna otra comunidad autónoma. Esto, evidentemente, hace que estos muchachos de Bildu que votaron sí a la ley española de vivienda para meterle un gol a la institución vasca y que además no va a servir para nada, lo cual es maravilloso. Es imprescindible bajar los precios, ampliar el parque público de alquiler. La comunidad autónoma con mayor parque público de alquiler es Euskadi. Pero bueno, ciertamente, nunca hay gente que se conforme con lo que hay, como diría aquel antiguo leproso en La vida de Brian. Es necesaria la reorientación, modernización de la política económica,
Creía que la política industrial vasca era pionera y sostenida en el tiempo. Atender a las prioridades y un impulso público para generalización de la riqueza. Bueno, por lo menos han hablado de generar riqueza habitualmente, y esto en Guipúzcoa lo saben bien, en 2011-2015 era la expurgación de la riqueza a través de la confiscación vía impuestos. Pero bueno, ciertamente es alucinante. Una industria arraigada en el territorio, coño, creía que eso lo había hecho el Dakar y Ardanza, y luego Ibarreche, y luego Urcullo. Todo esto sin dejar nadie atrás. Bueno, es el ámbito de democracia cristiana, de Aguirre, y que ha venido en el PNV de tiempos de esa doctrina social de la Iglesia, social cristianismo, alguno habla actualmente. Cooperación o estatus. Ciertamente es curioso este programa que dice todo, pero no diciendo nada. Y que evidentemente termina este asunto de querido Juan Carlos, porque, bueno, me lo dicen a mí, concretamente, eh, eh, que yo deseo un cambio. Bueno, yo... por qué presumes que yo deseo un cambio? Bueno, igual una adaptación, tal vez. Es necesario que des un paso al frente y te hagas cargo del momento. Ah, ¿me vais a hacer en la academia? Porque hacerme cargo del momento sería que vosotros me eligierais a mí, el Lendakari. ¿Eh? Por lo tanto, ahí estaría una usufructación de funciones, porque si queréis que yo me haga cargo del momento para daros la responsabilidad a vosotros, sería indirectamente tomar esa responsabilidad para luego hacer dejación de la misma. Renovar la ilusión pasa también por tu impulso. Por mi impulso, sí, bueno. No voy a votar el 21 a Chavilu. Y aquí está la candidatura de H. Bildu con Ima Rarrastachu como la cabecera por Vizcaya, y la número 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8 la hemos tenido en F98 entrevistándola, como es Edurne Benito del Valle, lo cual ciertamente le agradecemos desde la parte de F98 en la que participo, el haber tenido a bien el venir con nosotros en F98. Pero bueno, ciertamente ahí estaba Euskal Herria Bildu. Vamos con el Partido Popular. Tenemos aquí a Javier Andrés, que fue derrotado en Juntas Generales de Araba 2015, salió de mala manera en algunas elecciones al Congreso de los Diputados de Andrés, por una Euskadi abierta. Yo creo que estaba bastante abierta desde hacía bastante tiempo. Abiertos, bueno, el sobre está cerrado, pero bueno, cuestión semántica, ¿no? Vamos a abrir el abierto, ¿no? Qué mal sonaría eso en un parque público con un tipo con una gabardina, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente no estamos en eso, ¿verdad? Aquí está Javier A3 con... Aquí está la situación de la cartita. Alguno viene la propaganda, alguno viene la cartita. No viene dedicada, es una pena. Es un placer saludarte, muchas gracias por dedicar una parte de tu tiempo a leer esta carta. Bueno, aquí lo estamos haciendo. Los vascos somos un pueblo trabajador, emprendedor, siempre bajo las premisas del mérito, el esfuerzo y la capacidad. Es posible que entiendas que las que han sido nuestras señas de identidad se han ido desdibujando. No lo creo. Y hoy se apoye más el subsidio que el emprendimiento. Tampoco lo creo. Otra cosa es que en el País Vasco se den más ayudas que en el resto del Estado, pero es porque en el resto del Estado no se dan las ayudas que dan en el País Vasco, bien por la financiación, cosa que habitualmente no se entiende en el resto del Estado, y que evidentemente el ámbito central, el gobierno de España, no está bien dado a las ayudas públicas. Y por eso los de Podemos y luego Sumar se han subido al carro a decir, porque desde que estamos nosotros... Bueno, porque en realidad las ayudas sociales, como el sistema de protección del estado de bienestar, en principio está bajo el amparo de la cobertura de las competencias de las comunidades autónomas. Por eso, en principio, estas cosas se hacen desde otro ámbito.
Pero bueno, ciertamente eso sería prolijo de explicar. ¿Dónde estaba? Así. Más la tolerancia ante el delito que la seguridad ciudadana. No lo creo. Más el cambio de opinión que la palabra dada. Yo creo que hemos dado la palabra a los vascos desde siempre y la mantenemos. Más la construcción nacional que la promoción económica y social. Esto en algún momento ya lo hemos comentado, acerca de que construir la nación vasca pasa por patria libre de gentes libres, que decían los infanzones romanos, y pasan por economía productiva para tener dinero y redistribuirlo en tanto cuanto aquí tenemos el concierto económico, que significa que los dineros devenidos de la creación de esa política económica, empresas, pymes, emprendedores y todo esto, revierte en impuestos aquí que luego son invertidos en ámbito público con servicios de calidad. Es algo que habitualmente sus correligionarios nos suelen decir, que hay más dinero en el País Vasco para esa situación del estado de bienestar que en otras comunidades. Y esto evidentemente no viene del cielo, sino viene de actividad económica de pequeñas, grandes, medianas empresas, de los trabajadores pagando su IRPF en la declaración de la renta y todo lo demás. Pero bueno, ciertamente, este trata de decir su verdad y tiene derecho a decirla, aunque no sea cierta. Sé que tenemos un proyecto común, no lo creo. El Partido Popular tiene un proyecto para España, incluyendo también al País Vasco, pero yo tengo un proyecto nacional vasco. Compartimos la necesidad de poner los servicios públicos al servicio de las personas. ¿Así? En las comunidades donde gobernáis con Vox, es algo que tengáis en este sentido. Eh, y no al servicio de un proyecto ideológico. ¿No tenéis un proyecto ideológico? ¿El PP no tiene ideología? Cachilimochilis. Entonces es por eso por lo que puede pactar con ciertos partidos en un determinado ámbito y luego gobernar con Vox en otros ámbitos, incluso buscar ciertos apoyos en la investidura fallida de Feijóo. Qué cosas más curiosas. Así que no tiene proyecto ideológico. Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla, Alfonso Rueda, no tienen proyecto ideológico a Feijóo, no tenía Rajoy. Vale, fantástico. Y encima, luego, como prueba del delito, habla de la salud, la educación, la vivienda. No hay proyecto ideológico detrás del Partido Popular. Lo que más necesitamos tiene que prestarse pensando en dar un servicio a la gente, no en conveniencias políticas. Es decir, que se supone que esté quien esté en el gobierno, va a haber un nivel de apoyo a las políticas públicas equivalente. Da igual que esté uno en Grecia, en Suecia, en Finlandia, en Estonia, en Alemania, en Países Bajos, Bélgica, Croacia, Irlanda, que los proyectos, como están carentes de ideología, simplemente pensando en lo mejor de las personas, si hay un nivel suficiente de ingresos, entonces habrá unos niveles magníficos de dinero, ¿no? Parece. Pero bueno, ciertamente es alucinante las cosas que uno tiene que leer. Eh, es alucinante. Una Euskadi abierta a las oportunidades, atractiva para nuestros jóvenes, ya los mejores profesionales, abierta a un modelo de bienestar justo y seguro. Una Euskadi abierta en la que cada uno podamos vivir y sentir como queramos, en la que poder expresarnos y comprendernos, en la que poder convivir seguros y en libertad. Es alucinante porque esta retórica, que es muy bonita, pero luego no se plasma en capacidad de autogobierno, en defensa. Han celebrado el 25 de octubre, el día supuestamente del vigente estatuto, con competencias pendientes de transferir, no legítima en el ámbito jurídico, que eso ya hemos comentado alguna vez, que el derecho positivo de esas competencias estaba en Euskadi, pero la transferencia de material y de personas, de gestión de esa competencia, estaba ligado al cálculo del cupo, el detraimiento del pago de la competencia a través de ese cupo a nivel de las cargas generales,
para ir directamente a tasarlo en presupuesto del gobierno vasco y para poder poner esas cargas en el nuevo ámbito en donde corresponde, es decir, competencias transferidas y gestión de todos los medios en ese ámbito vasco. Por tanto, esa capacitación es importante para que estas palabras bonitas sirven a término en cosas concretas, en políticas concretas. Por tanto, queda muy bonito, pero luego el Partido Popular, con la frecuencia correspondiente, suele tener esta visión madrileño-céntrica de gestión desde Génova y cuando están en Moncloa, lo cual hace complicado hacer acuerdos, a pesar de que se han hecho pensando que el PNV en el Grupo Vasco, en el Congreso de los Diputados, hace política con el que está y con el que apoya al gobierno en el que esté, porque no podría ser de otra, porque el que controla el boletín oficial del Estado a través del Consejo de Ministros es el partido que gobierna en Moncloa y con el que puede llevar acuerdos para cambio de gestión y transferencias, pues evidentemente no va a ser con el partido que está en la oposición, sino que aquel que controla el boletín oficial del Estado, donde tiene que haber el reglamento referido a la transferencia de materiales y personas. Y termina con tu voto el 21 de abril, servirá para equilibrar la política vasca, dar un paso para conseguirlo. Entre todos es posible. Bueno, querido Javier de Andrés, candidato Lendakari, pues evidentemente a ti yo no te voy a votar, a pesar de que la carta está bien escrita, tiene mucho argumento de positividad, pero evidentemente luego, a la hora de hacer las cosas, tú no vas a hacer lo que estás prometiendo, porque el PP no puede hacer eso. Te estás tratando de vestir de sano regionalista, cosa que evidentemente ni siquiera en Cantabria la señora Buruaga o el señor Capellán, creo que Gonzalo Capellán es el que está en La Rioja, pues no lo hacen. Ese ámbito de política sobre la región de Cantabria y la región de La Rioja. Lo digo porque habitualmente desde otros ámbitos han acusado al PNV de haber destruido Castilla y haber expurgado La Rioja y Cantabria del territorio castellano. Por lo tanto, hay una cierta responsabilidad cuando actualmente en La Rioja y en Cantabria está gobernando el Partido Popular. Pero bueno, aquí está la lista, el PP con Esther Martínez y Álvaro Gochi García, que creo que este muchacho es el que hace campaña en X, en Twitter, así que vas a ser parlamentario. No me había enterado hasta ahora. Mis disculpas. Ahora se entiende todas esas cosas que vas poniendo ahí en X, la antigua Twitter. Bueno, pues ciertamente será bonito tener a un amigo ahí en el Parlamento Vasco, en otra lista diferente a la que apoyo yo. Un sobre absolutamente anodino para abrirlo, en donde se empieza a ver, se empieza a ver, ahí están, para que piques, está hecho para que piquemos, como es este, donde está el sobre y Vox. ¿Qué es lo que dice? ¿Sabes que es verdad? Bueno, lo que sé que es verdad es que habéis venido a mi barrio, a La Paz, y me habéis tomado la barrila con vuestro rollo, en donde habéis estado, decíais que 50, yo creo que menos de 50. Habéis metido a gente de Asturias, de Andalucía, a diputados de otras comunidades, ya sean regiones, vicepresidente de Aragón. Es decir, dentro de esas 50 personas, como mucho, había mucha gente que no era del barrio. Y en el barrio habéis logrado en las últimas elecciones 8 votos. Habéis hecho felices a 8 personas. Hace 4 años conseguimos hacer historia entrando en el Parlamento Vasco. Bueno, tanta historia. Gorka Maneiro estuvo 2 legislaturas en el escaño que ha cogido Amaia Martínez. Por tanto, UPyD ya hizo historia 2 veces antes que vosotros. En el territorio de Araba es bastante más fácil que entrar en Vizcaya o en Guipúzcoa. Desde entonces nos hemos enfrentado con firmeza al gobierno de la mentira. Recuerdo,
señor Abascal, que tú estabas en el Partido Popular, estabas en Madrid con esos chiringuitos y todas estas cosas, pero cuando el señor Rajoy entra en el gobierno en diciembre del 2011, sabía perfectamente cómo estaba la situación económica porque Manolo Pizarro, en el debate de vicepresidentes, bueno, del ámbito económico, porque estaba Solbes por el Partido Socialista, que era vicepresidente en las elecciones de 2008, Pizarro le rebatió diciendo cómo estaba la economía en el mismo punto en donde en diciembre de 2011 se la encontró Rajoy. Y el programa electoral cogió un burruño y lo tiró al carajo. Y todo lo que prometió hizo exactamente lo contrario. Prometió bajar los impuestos y los subió absolutamente todos. Eso sí, esperó a marzo porque había unas elecciones, las andaluzas, y sumadas también hubo unas elecciones asturianas en marzo, y había que tratar de ganar las elecciones para Javier Arenas Bocanegra, que ciertamente las ganó. 50 escaños, 47 el Partido Socialista, pero es que estaba Izquierda Unida, y Izquierda Unida mantuvo la presidencia del señor Griñán. Por tanto, estas cosas del gobierno de la mentira, recuerdo el Yakolev, recuerdo el Prestige, Chapapote, recuerdo la guerra en Irak, recuerdo la Bodísima en el Escorial, recuerdo muchas cosas. Ciertamente, podría citar cosas del Partido Socialista, pero tú estabas involucrado en el Partido Popular. Por tanto, esto de la mentira lo sabes muy bien, querido Santiago. La ruina, la inseguridad, hemos defendido sin complejos la igualdad, la unidad de España. Bueno, ¿pero qué España? ¿La vuestra? La memoria de todos. La memoria de todos. ¿Y los que están en las cunetas qué? ¿Esos no eran españoles? Claro que no. Los llamáis subcampeones. Qué cachondos esta gente. Los que entregaron su vida por defender nuestra tierra. Esos fueron los gudaris. Y bueno, ciertamente. Si aún no es suficiente, pues claro que no es suficiente. Nosotros hemos venido a decir la verdad. Bueno, a ser españoles, muy centralistas y jacobinos, es decir, muy franceses. Muy súper franceses. Décadas de dominio separatista. Ese soy yo. Solo han traído inseguridad y degradación a nuestros barrios. Vosotros habéis traído degradación y inseguridad durante unas horitas a mi barrio. Eso es la puñetera verdad. Peores servicios públicos, falta de libertad, división y enfrentamiento. Eso fuisteis a traer vosotros a mi barrio. Vosotros. Inmigración, ayudas sociales, sus clásicos. 4 años después mantenemos las mismas convicciones. Mira, yo también mantengo mis mismas convicciones. Vienen a pedir apoyo, llevar la verdad de la calle, a unas instituciones corrompidas por el separatismo y por la izquierda. Ya, fantástico. Gente muy simpática y muy fascista. Como es esta gente de Vox. Y aquí está esta candidatura de este partido. Aquí está. Donde espero que no saquen ni un solo escaño, ni no ya en Vizcaya y en Guipúzcoa, sino ni siquiera en Araba. Tito Javier, te toca, esa tarea te toca a ti. Y esta es la situación de este panfletillo, Partido Nacionalista Vasco, con aquí también el tema del voto por correo, ahí en Sabinechea, en Algorta, en Berango, en Gorliz, Leyoa, en Bachoqui de Ondarreta, en Plencia, Sopela, e incluso en Benidorm, Benidorm, en la localidad mitad inglesa, mitad vasca. Y luego, evidentemente, tenemos el panfleto ya más elaborado, que es este, referido a Guecho, con asuntos tocantes a la localidad. Como es el general, que ahí tenemos conectividad, su fluvial, el túnel bajo la ría, que es una realidad, alternativa a Rontegui, aliviando el tráfico.
De este puente, la 8, margen izquierda, la avanzada, corredor del Chorierri, reducirá tiempo, desplazamientos, contaminación atmosférica y además contribuirá a la movilidad sostenible porque incorpora un enlace ferroviario de las dos líneas de Metro Bilbao, es decir, entre Sestao y la parada de Las Arenas. Y que evidentemente viene incorporado también con el puente colgante de ámbito peatonal que unirá Erandio con Baracaldo, une también el ámbito de la ría con el Bidecorri que irá desde Guecho hasta Bilbao, el uso de las bicicletas que tiene 4 municipios incorporados al ámbito de Vizcaya en la margen derecha, en la margen izquierda incorporado en Bilbao, con lo cual son 9 municipios en total. Movilidad, pues el tema de lo que estaba comentando, el puente peatonal ciclista Ola Iron subía, la pasarela que permitirá esto unir, el tema del talento, disposición de empresas de 28,5 millones, me estaba emocionando demasiado, el tema de la vivienda, también el tema del bienestar, es interesante, el Centro Intergeneracional en Romo, que no tiene que ver con el gobierno vasco, pero sí tiene que ver con fondos Next Generation y también con la Diputación, el Ayuntamiento, ese boulevard, en el ámbito, también en el ámbito hospitalario, los 3 ambulatorios que tenemos, con el Hospital de Urduliz, el Alfredo Espinosa, y ciertamente convivir ese Centro Intergeneracional que a lo largo de 2025 se pondrá en marcha y la convivencia a través de la movilidad sostenible. También el Think Infadura, que tiene importancia, el nuevo parque deportivo y el futuro con el parque empresarial de Martiturri para implementación de empresas de alto valor añadido, con empleo atractivo, calidad y en pro de una industria sostenible de revalorizar el puerto deportivo. Y bueno, pues ciertamente Guecho es un ámbito bien interesante para lo que aquí el PNV está proponiendo en esta candidatura. Y resulta curioso porque en hecho el PP tiene cierta idea de convivir con la dificultad de convertirse en la segunda fuerza, sobre todo teniendo en cuenta de que han empatado a 6 concejales en las últimas elecciones municipales con Bildu y por tanto necesitan dar ese plus. ¿Y cómo dar ese plus? Con algo como esto. Cambie antes de que te den el cambiazo. El presidente del PNV se reúne con Puigdemont en Waterloo con la investidura de fondo. Resulta alucinante porque el señor... ¿Cómo era este? El que venía de Valencia, del pelito blanco que se alucinó en la investidura de Pedro Sánchez y que fue un meme con la cara enorme. Ahora no recuerdo su nombre, pero bueno, ¿qué más da? Los del PP se parecen todos un poquito. Y que es eurodiputado, y que estuvo reunido con Puigdemont para la investidura de Feijóo, lo cual es alucinante. Cuando se enteraron los de Vox iban a poder haber tenido una confluencia de votos Junts de Puigdemont con ellos mismos en un gobierno de Feijóo. Es alucinante, más allá de lo que intentó con Aitor Esteban, que dice por lo más sagrado, que si no le tocan la fava, no va a explicar la propuesta de investidura que le propuso Alberto Núñez Feijóo. Y eso que, bueno, no era mala, no era mala, pero ahí estaba Vox en medio. Pero bueno, parece que la existencia de Vox al PP no le molesta, hasta el punto de que suman los votos de Vox a los suyos y parece que el PP en el Congreso tenga 170 diputados. Lo cual, evidentemente, debería de decirles a los de Vox que, oye, que quieren comeros la tostada en vivo y en directo, esos 37 escaños, o eran 33, no recuerdo cuántos. Pero bueno, ciertamente es alucinante porque esto que dicen, ya comentamos en su día, ¿no? En un vídeo, que en realidad este señor de aquí es el que se ha movido. Se fue al monte y volvió del monte y ahora parece que quieren negociar con quien sea que esté en Madrid, quieren un concierto económico, quieren un pacto para gobernar una comunidad autónoma, lo cual ciertamente es alucinante porque entonces este es el que se ha mantenido firme
y el que se ha movido. Por tanto, los vascos seguimos estando en la misma vía, la Euskal Bidea, para seguir el mañana. Y esta gente es la que trata de arrancar algo que ellos, si hubieran recibido el voto de Junts para investidura, el señor Feijóo, pues la habrían aceptado alegremente. Cambia antes de que te den el cambiazo. Me siento solo vasco y estoy de acuerdo con la independencia de Euskadi. Pero no somos suicidas. Ese es un elemento interesante que no cabía en el titular. Eh, el Pradales tiene ascendientes, por una rama abuelos, por otra rama bisabuelos, venidos de zonas del Estado español, creo que Castilla, Galicia, no sé exactamente de dónde, pero bueno, eso es parte de la idiosincrasia del pueblo vasco, que es de otras localidades y también de propias. Y Urkullu era independentista, Ibarreche también, Ardanza también, Garaikoetxea también, Aguirre, Leizaola, pero evidentemente teniendo los pies en el suelo y haciendo independencia, porque ¿qué es la independencia? La independencia es tener una bandera en las Naciones Unidas o no depender de un tercero más que en lo exclusivamente voluntario a la hora de ceder esa relación de interdependencia con un tercero. Eso sí, resulta curioso. La bandera de Euskadi, la Ikurriña, está en las Naciones Unidas en alguna serie. En la realidad no está como un Estado miembro, pero la bandera de Naciones Unidas está en Bilbao con la coalición local de la Agenda 2030. Por tanto, algo hemos avanzado. ¿Y cómo ha sido? Con el gobierno vasco, del Lehendakari Urkullu, del Partido Nacionalista Vasco. Eh, hacer independencia es mantener y profundizar en el concierto económico. Profundizar en las competencias que tiene el Estatuto Vasco. Cumplimentar el estatuto en su integridad, cosa que el PP nunca ha querido hacer, hasta el punto de que una sentencia referido a unas líneas de mercancías estuvo 2 años hasta que hubo una firma referida a un presupuesto general del Estado y un cuarto de hora después el ministerio dijo, ahí va los turrones, vamos a firmar esto porque lo han ganado en los tribunales y hay que traspasarlo inmediatamente. Evidentemente estas cosas el PP trata de ponerlo encima de la mesa con esa jugarreta de tratar de decir cambio, cambiazo, lo otro, lo más allá, para tratar de coagular el hecho de que tal vez alguna gente pudiera tener dudas de votar al PP o votar al PNV, piensen que el PNV poco menos que es un radical, separatista, en donde prima lo binario, el hecho de o ser español o ser súper vasco, independentista, separatista, a la hora de dar al vacío y todo esto, cuando evidentemente la gradualidad, el pragmatismo, pero siempre con el horizonte claro y siempre acompañado de la sociedad vasca, hará que el PNV nunca haga una aventura, sino que construya nación desde la solidez y de la solidaridad para con el resto de pueblos del Estado y de Europa. Y siempre teniendo claro que debe haber un amplio consenso sobre los pasos que se vayan a dar, porque el ámbito que comentaba antes, los infanzones domanos, patria libre de ciudadanos libres. Y vamos a hacer una mirada rápida de las candidaturas. La del PNV la doy por supuesta. Luego tenemos la del Partido Socialista. Tenemos a Euskal Herria Bildu. Tenemos al Partido Popular. Vizcaya. Tenemos aquí la de Por un Mundo Más Justo, con José Ignacio Lijo Sancho en la cabeza de lista. Una de estas candidaturas que a veces pasan sin pena ni gloria, pero en F98 hicimos un debate, también alguna entrevista con estas candidaturas. María Cruz Pascual Sánchez por escaños en blanco, aquí está. Tenemos también aquí las candidaturas más pequeñitas. Tenemos aquí la de Podemos, Mire de Edurne Gorrotxategi, ahí está. Tenemos también al Partido Comunista de los Trabajadores de España, con Sergio Sáenz Álvarez. Tenemos también al PACMA, con
María López Galán. Ahí está. Tenemos aquí a los de Sumar con Alba García Martín. Ahí está. Fernando Lander Martínez. Isan, que no sé quiénes son. Pachi Xavier Alaña, Rinda. Una candidatura de ser, ¿no? Aquí está. Aquí está la de Vox. María Pérez Fernández. Aquí está. Partido Humanista. José Manuel Vázquez Ríos. Y ya está. Y aquí está la candidatura para votar en blanco. Si uno quiere votar en blanco, aquí está la candidatura. Y ahí está. Ahí está la circunstancia de las candidaturas para las siguientes elecciones del 21 de abril. Hoy es viernes y ahí tenemos la reflexión el sábado y el domingo hay que acudir a votar. Como he dicho, mi candidatura es Imanol Pradales Gil, candidato al Endacari, no solamente candidato de lista por Vizcaya, y sino el que he comentado, voto esta será mi papeleta este domingo, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, y veremos cuáles son los resultados de todos vosotros. Así pues, sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur berobat, beti gelpian.